¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 16 de enero, segunda semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia nos presenta hoy como primera lectura la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Y el Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado, y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja, y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, queridos hermanos, hoy la liturgia nos presenta otra hermosa e importantísima dimensión de la humanidad de Jesús, que es Dios. Y es que la carta a los Hebreos nos muestra la dimensión sacerdotal. Hemos pasado ya por el bautismo de Jesús,
Ya ayer la liturgia nos presentaba a Juan señalando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hoy la liturgia nos pone en esta dimensión sacerdotal de Cristo. Él es sacerdote, y podemos nosotros ver que ya Jesús, en Él, no se necesitan ya más sacrificios, porque Él va a ser el sacrificio definitivo con el cual quedarán superados todos los sacrificios y, por así decirlo, todos los ritos de la antigua ley. Él va a superarlo todo. Él es el vino nuevo, el que viene a hacer nuevas todas las cosas. Y al presentarlo como el sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, obviamente, pues en él se van a cumplir todas las profecías y va a comenzar a ejercer un sacerdocio diferente, un ministerio diferente, va a romper esquemas. A nosotros se nos hace muy difícil a veces el salir de lo que conocemos, de la manera como se han hecho las cosas siempre. Eso pasa a todo nivel de familia, a nivel de países, a nivel de culturas y a nivel religioso también. Para los judíos debió ser muy duro escuchar del labio de Jesús ciertas frases que contradecían lo que ellos habían creído por siglos. Pero obviamente Jesús estaba haciendo lo que tenía que hacer, traer la nueva alianza en su carne, y por su sacrificio Él preparó todo esto desde mucho tiempo. Y era ya el momento culminante, era la plenitud de los tiempos, cuando el Señor tenía ya que venir. Vemos entonces acá la comparación que podemos hacer entre los sacrificios de la antigua ley y el sacrificio único de Jesucristo, que se repite en cada Eucaristía. Cuando tú vas a la misa, cuando yo celebro misa, en cada Eucaristía es como si se repitiera de una manera incruenta el sacrificio. Por eso cada misa tiene un valor infinito, porque es como si Jesús se volviera a ofrecer allí. Obviamente, Él se inmoló una vez para siempre, pero cuando les digo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, no era simplemente háganlo para que me recuerden, para que no me olviden, no. Era una conmemoración, es algo que quizá en el lenguaje moderno se nos cuesta entender. Cuando digo memoria, es traer en el aquí y en el ahora un acontecimiento del pasado y hacerlo como de nuevo en el presente, con el mismo valor que tenía cuando fue hecho. Entonces es una actualización de aquel sacrificio. Es interesante ver esto desde esta perspectiva, porque en el Evangelio de hoy se nos presenta a Jesús criticado porque estaba haciendo las cosas un poco relajadamente. Sí, Jesús estaba rompiendo esquemas. El modelo religioso judío tan atado a normas, a leyes, a no toques allí, no comas esto, no des más pasos de los que debas dar, etcétera, etcétera. Vio en Jesús a una persona demasiado libre y demasiado desligada de algunas cosas que los judíos estaban acostumbrados a hacer, como para que fuera el Mesías. Tal vez fue uno de los elementos que más se les complicó a los judíos para reconocer en él al Mesías, además de otras muchas. Pero dice el texto de Marcos que el asunto del ayuno, que tal vez no es el punto central de lo que aquí se trata, fue la excusa, ¿no? Los fariseos ayunaban, y la crítica fue esa: ¿por qué tus discípulos no ayunan si los fariseos y los discípulos de Juan lo hacían? Como quien dice, ¿por qué ustedes no lo hacen? ¡Qué relajados son! Parafraseando un poco el asunto. Pero Jesús toma el tema del ayuno, que repito, tal vez no era lo más importante aquí, pero Jesús lo aprovecha y le dice: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo no está con ellos? Lo interesante de esto es que Jesús aprovecha la discusión en torno al ayuno para presentarse como el esposo, o sea, como el novio, dice en otra traducción. Pero es que este nombre solo lo utilizaban en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. El novio, el esposo, y la novia era Israel, era la esposa. Entonces Jesús está tomando términos
que para el mundo judío solo eran aplicables a Dios, a Yahvé. Y Jesús los toma para Él. ¿Cómo van a ayunar si están conmigo? Como diciendo, están conmigo que soy Dios, que soy el esposo. Los invitados, los amigos del esposo, luego serán identificados en el Nuevo Testamento como la iglesia, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de la nueva alianza. Todo esto es muy interesante. Y le dice, mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. O sea, no es tiempo para eso. Cada cosa tiene su tiempo. Obviamente, después sabemos que la iglesia retomará el tema del ayuno porque Jesús no iba a estar con nosotros como lo estuvo con sus discípulos para siempre. Dice, llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Y ese día llegó, cuando se inmola, cuando muere, resucita y tiene que ascender al cielo. Nos deja la Eucaristía, ciertamente, que va a ser para nosotros el pan de los ángeles, la fortaleza de cada día. ¿Cuántos cristianos católicos no han encontrado en la Eucaristía su fortaleza para seguir adelante en medio de la tribulación del mundo, de los problemas, de la soledad, del agobio del día a día, del estrés que causan las situaciones presentes y aún el pensar por el futuro, tanta incertidumbre que existe en este mundo? En la Eucaristía, en la adoración eucarística también encuentran solamente allí solaz, paz, serenidad y fortaleza para continuar, porque el esposo les fue quitado. Vivimos de esa fe y de la presencia eucarística de Jesús y de la comunión para poder mantenernos en pie delante de todos los retos que día a día tenemos los católicos. Yo a veces no puedo entender, y quizá usted tampoco, cómo algún católico que se dice católico puede vivir años sin la Eucaristía. No lo entiendo, no sé cómo puede, pero realmente Jesús está allí y se quedó allí para hacer eso, nuestro alimento. Y dice el Señor, llegarán días. Y ciertamente la iglesia toma el ayuno para prepararnos, para disponernos, para vaciarnos de nosotros y darle un espacio a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos en este tiempo hacer ayuno de muchas cosas. Todo lo que ocupe o quiera ocupar o intente ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Hábitos, formas de vida, nuevas maneras de tecnología, formas de tecnología que tal vez nos están acaparando la atención y nos están robando el tiempo, la fuerza y que no les corresponde. Ya la gente no dice que no tiene tiempo para orar, pero pasa horas en un celular revisando las redes y viendo cosas que ni le interesan. Pero eso nos está pasando. ¿Hay que hacer ayuno de eso? Tal vez sí. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo. Y así termina el evangelio de hoy. Porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. O sea, salir de esquemas antiguos para poner parches nuevos no sirve. O sea, una religión remendada no es una verdadera religión. Cristo nos vino a dar una manera nueva de hacer las cosas, totalmente nueva, que no dependa de la fe judía como estaban acostumbrados a hacerlo. Había que romper esquemas. Y Jesús que estaba rompiendo esquemas y le costó la vida. Y a veces hay que renunciar a esos esquemas viejos, de la manera como siempre se ha hecho, para poder encontrar formas nuevas de hacerla, porque tal vez las formas nuevas, las formas antiguas, ya no pueden contener la novedad. Ya no pueden contener la novedad. Eso es como cuando la gente cambia de ropa porque ya no entra en un pantalón. Algo parecido, un poco brusco la comparación, pero es así. A vino nuevo, odres nuevos. Necesitamos poner toda la novedad de la gracia en algo nuevo. Por eso Jesús nos da el bautismo, para renacer de nuevo. Ya no era suficiente una circuncisión. Ya teníamos que renacer del agua y del Espíritu. Y hacia allí van a ir las revelaciones, la palabra, lo que Jesús nos va a ir diciendo. Jesús quiere hacer algo nuevo en ti. Tendrás que renunciar a viejos esquemas para poder darle paso a lo que Jesús quiere hacer en ti nuevo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.